Buenas tardes. Vamos a iniciar la jornada de participación que teníamos prevista para hoy, el- con los contenidos que os hemos pasado, vamos a hablar de qué es la participación, qué se ha hecho en Tibi en esa materia, cómo se pretende continuar y por qué es necesaria la implicación de los ciudadanos y explicaros un poquito lo que es el portal de participación. Un poco este es el contenido de la jornada de esta tarde. Mi intención un poco es explicaros qué es la participación ciudadana. He traído aquí un contenido bastante interesante. Voy a explicaros un poco los tipos de democracia que existen, porque la participación parte de ahí, de la democracia. Entonces, la que más conocemos todos es la democracia representativa, en la que los ciudadanos, mediante la votación, mediante la emisión de su voto, eh, eligen a los representantes que van a tomar luego las decisiones que, que van a cambiar, a cambiar el territorio, la ciudad, el pueblo, lo que sea. Esa es la democracia representativa directa. En el caso de las elecciones europeas, elegimos a los representantes que van a tomar las decisiones de carácter europeo y que luego van a influir en España. En las votaciones nacionales es cuando elegimos a los gobernantes que nos van a dirigir en la nación, la Comunitat Valenciana, y luego en el caso de Tibi, que la representativa sirve para elegir a al alcalde y los concejales que van a tomar las decisiones y que van a hacer que el pueblo vaya de una manera o de otra. Las decisiones en un organismo local las adopta el alcalde o el pleno. Esta es la democracia que conocemos y que más arraigada está. Pero luego hay otro tipo de democracia, que es la democracia deliberativa o participativa. Esta democracia lo que incorpora es los resultados del debate ciudadano en la toma de decisiones. La administración deliberativa es la forma de gobierno en que el poder lo ejercen los ciudadanos mediante el diálogo. Es decir, que el diálogo lo que va a hacer es modernizar la administración, que sean los ciudadanos que se reúnen, dialogan y llegan al consenso sobre alguna materia, los que van a hacer que se tome una decisión y se cambie algo, no los políticos electos, ¿vale? Ese es el otro tipo de democracia. La democracia representativa es la que las políticas son para la gente y el que manda explica qué políticas está haciendo. Y sin embargo, la democracia participativa es las políticas se hacen con la gente y el que manda comparte con la gente qué es lo que se debe de hacer o no. O consulta qué quiere la gente que se haga o no se haga. ¿De acuerdo? Eso un poco estos son los antecedentes de por qué es importante la participación ciudadana. Aquí os había puesto una frase porque me ha gustado un poco. Dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, implícame y lo aprenderé, que la dijo Benjamin Franklin. Porque un poco la participación lo que pretende es eso, al final que el ciudadano se implique y como se implica va a formar parte de esas decisiones y va a concienciarse más de muchas cosas. Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes diapositivas que vamos a ver. Entonces, la participación ciudadana se tiene que hacer de alguna manera. Es un procedimiento que posibilita que la ciudadanía, a través de sus opiniones, defina o diseñe la política que se vaya a desarrollar en el municipio o que vaya a afectar a una comunidad o que vaya a afectar a una ciudad o a un territorio más grande, ¿vale?
Es un procedimiento que vamos a ver, un poquito de más adelante veremos cómo se puede hacer. Lo que os quiero indicar antes de entrar en ello es deciros que todo esto no sale porque sí, sale porque hay un marco legal establecido, que la primera directriz es una recomendación europea de la Unión Europea, que sabéis que todas las recomendaciones luego los Estados miembros tienen que intentar adaptarlas en sus normativas. Entonces, la recomendación es del 2001. Después, la Constitución española también recoge la participación, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Bases de Régimen Local, todas estas leyes recogen la participación, pero sobre todo es la recomendación la recomendación 19 además, la que un poco va a establecer las directrices de lo que es la participación. Aquí os he hablado del marco legal, ya os lo he mencionado, la Ley de Bases de Régimen Local, luego también está la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Son muchas las leyes que recogen todo esto. No voy a entrar a hablarlas, sino que veáis que hay un marco legal en el que se ampara la participación. Sobre todo, sí que os quiero hacer hincapié en la Ley 2 del 2015, del 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, que esa sí que establece todas las bases de lo que es la participación y la transparencia, el buen gobierno en la Comunidad Valenciana y todas las cosas que se pueden hacer. Más que explicaros la ley, vais a ver después con lo que se ha hecho en Tibi cómo hemos empezado a poner en práctica las cosas que dice esa ley, ¿vale? Bueno, luego aquí hay un Real Decreto también que aprueba el funcionamiento de las entidades locales que viene a desarrollar la Ley de Bases de Régimen Local, en fin. Bastante normativa. Voy a quedarme con la recomendación 19 de la Unión Europea porque ella lo que hace es decir todas estas cuestiones, que el acceso a la información de los ciudadanos debe ser muy importante. Todos los ciudadanos deben estar bien informados de lo que hace su gobierno. En la recomendación 19 se dice que haya muchos instrumentos de participación en los gobiernos para que la ciudadanía pueda participar en ellos. Hola. Luego habla de la democracia representativa y formas de participación directa. Habla de comunicación entre autoridades públicas y ciudadanos. Habla de que haya un control y una evaluación sobre todas estas situaciones que se establezcan sobre la participación, que haya una conciencia permanente para estimular a la comunidad y a los ciudadanos, que hay un aprendizaje recíproco entre los que gobiernan y los ciudadanos, que haya una cultura de la participación, que se reconozca la potencialidad que tienen los niños y los jóvenes en esta materia. Sobre todo, se intenta que haya una participación equitativa entre hombres y mujeres, que se reconozca el papel de las asociaciones en esta materia, que se movilice los esfuerzos conjuntos de las autoridades en los territorios y que se conceda una atención especial a que los ciudadanos participen activamente. Esas son las recomendaciones que se hacen y que luego las normativas de los diferentes países deben recoger. La Constitución española también habla de que se tiene que desarrollar la participación ciudadana y, como ya, por no repetirme, la Ley de Bases de Régimen Local también lo dice en 2 artículos, en el 23 y en el 69. Y luego en el 70 y en el 72 establece también algunas cuestiones. No voy a entrar mucho en esa materia porque es un poco más, tampoco, simplemente que lo sepáis, que hay un marco normativo. Y luego otra cosa interesante y que quiero hacer mención es que la Agenda de Desarrollo Sostenible, que marca 17
17 objetivos, perdón, sí que establecen el objetivo 16 que la participación ciudadana, pero sobre todo la transparencia y el buen gobierno son fundamentales. Entonces, lo quería incluir un poco, sobre todo porque el Ayuntamiento de Tibi sí que está desarrollando y está aplicando la Agenda 2030 en sus políticas y en su quehacer diario. Entonces, la participación y la transparencia es una de las cosas que más estamos desarrollando y que más estamos cumpliendo de esa Agenda 2030. Sobre todo por el objetivo 16, que es el que recoge pues reducir las formas de violencia, el maltrato, la trata y la explotación infantil, el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, las corrientes financieras y de armas ilícitas, corrupción y sobornos y, lo que nos interesa a nosotros, las instituciones eficaces y transparentes y la participación ciudadana. Por tanto, y la participación ciudadana se ha convertido en uno de los elementos básicos en el gobierno y administración de las entidades locales. Los ayuntamientos, por una parte, son conscientes de que deben incluir eso en sus políticas y el ciudadano le gusta sentirse representado y tener presencia activa en la toma de decisiones. Os he puesto aquí esto porque participar consiste en formar parte en algo y sentirse parte de una ciudad es participar en su gobierno y gestión. Siempre que las decisiones las va a tomar el ciudadano, cuando eso se hace, al final, como las siente suya, las va a valorar más que si se las imponen, aunque no sea una imposición, porque realmente los ciudadanos hemos votado a nuestros representantes para que tomen esas decisiones, pero muchas veces pues no nos hacen gracia, parece que nos vengan impuestas y la participación pues ayuda mucho en toda esta materia. ¿Cuáles son las características de la participación? Es un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político, porque eso también es algo que a veces al ciudadano le cuesta, si va a pertenecer a un partido político o participar de manera política en la toma de decisión, a veces cuesta más. Y ver que puede tomar decisiones sin tener que pertenecer a un partido político, pues les resulta más fácil acceder a esa toma de decisiones. La participación ciudadana tiene también la función de moderar o influir en el ejercicio del poder político, porque va a decir las preferencias o las demandas que tiene el ciudadano, es una vía más directa de ver lo que la ciudadanía quiere. Y cómo se va a establecer mediante un diálogo, normalmente un diálogo constructivo, eso siempre es más positivo a la hora de implantar esas políticas o esas decisiones. Y con el seguimiento del trabajo y la acción de nuestros gobernantes y de los asuntos públicos, podemos colaborar con la construcción de una sociedad mejor. Es decir, que aquí la participación lo que no quiere es ir por separado, sino que por un lado están los políticos y por otro lado la participación. Ir de la mano, pues, hace que la sociedad pueda funcionar mejor. Bien, las formas de participación, pues la pública, que sería la participación ciudadana, que tienen derecho a intervenir de alguna manera en la gestión pública, en la toma de decisiones, dando respuesta a convocatorias que se hagan por parte de los gobernantes. Luego está también la participación política, que los ciudadanos intervienen designando a sus gobernantes, que eso es un poco lo que es la democracia que hemos explicado antes. Y la forma de participación privada puede ser la participación social, que implica la agrupación de los individuos en organizaciones de la sociedad civil para defender sus intereses sociales, o bien de manera comunitaria a través de sectores comunitarios que busquen solucionar sus problemas. Por un lado, podríamos ser asociaciones o comunidades que se creen para reivindicar sus derechos. Esa es otra forma de participar, pero eso es de manera privada.
Luego, los niveles de participación de menor a mayor grado es el acceso a la información, eso es una forma de participación, pero solamente tú obtienes información. Otra forma de participación un poquito mayor es opinar o ser consultado, que haya consultas por parte del gobierno para que los ciudadanos opinen sobre lo que se les proponga. Un escalón más, pues que a esa participación decida y esa decisión sea efectiva. Y luego la última y el escalón más alto es actuar, ya no solo decidir, sino incluso actuar. Esos son los niveles de participación a los que se puede llegar. ¿Cuál es el objetivo general, principal de la participación ciudadana? Pues incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones, porque normalmente los intereses a veces no son los mismos. Hay diversidad de opiniones y llegar a un consenso siempre hace que esa decisión final que se adopte al final tenga mayor éxito, porque si ha sido capaz de mucha gente con opiniones diferentes llegar a un consenso y todos van a apoyar ese consenso, es garantía, por lo menos ya es una garantía de que éxito va a tener, que no es una imposición, porque todos están convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Luego os diré, os lo adelanto ya, puede ocurrir que cuando se toma una decisión no se llega a un consenso, pero eso tampoco es malo. Pueden quedarse sobre la mesa varias opciones, pero por lo menos se ha establecido un diálogo entre las personas. Ha habido un camino y se han quedado sobre la mesa varias posturas, porque no siempre se puede llegar a la postura en la que todo el mundo esté de acuerdo, porque a veces es complicado, pero sí ha avanzado en el camino y a lo mejor eso se deja reposar y luego se puede mejorar. La cuestión es trabajarlo y hacerlo. Me he adelantado a un poco cómo se lleva a cabo la participación, pero para que lo entendáis. Bueno, el objetivo principal hemos dicho que era que los ciudadanos se implicaran en la toma de decisiones y los específicos son mejorar la calidad democrática, que las políticas públicas se puedan mejorar y que los ciudadanos puedan formar parte del sistema político. ¿Cómo se mejora la calidad democrática? Eso lo explico de la siguiente forma. La participación nos sirve para legitimizar la actuación del gobierno, ni para gestionar la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, ni para evitar el conflicto. Yo no puedo utilizar los canales de participación para decir, quiero hacer esto y yo lo quiero hacer, entonces ahora voy a preguntar y que me digan, vale, qué bien, sí, sí, no. Tú tienes primero que opinar y luego decidir, no tienes que utilizar esos canales en tu propio beneficio, ni utilizarlos también para saber si los usuarios de un servicio están contentos o no, porque eso es otra cosa. Eso también se puede valorar, pero eso es una cuestión de calidad del servicio y se valora de otra manera. También hay que hacerlo, también hay que evaluar el servicio que está prestando, por ejemplo, un ayuntamiento, pero eso no es participación ciudadana. Y evitar el conflicto. Dice, bueno, pues me voy a curar en salud y voy a preguntar. Para luego, os he preguntado. No, las cosas se hacen previamente. Y no sirve para eso y la participación no es un sustituto de la democracia representativa, porque esa es la democracia en la que nos basamos para gobernarnos. Y eso no se puede cambiar, porque es el sistema que tenemos para funcionar. Es un complemento a ese sistema. No es un encuentro que nos reunamos mucha gente y vayamos a pasárnoslo bien y pasemos una tarde de charla y de cháchara. Las cosas hay que hacerlas bien. No es una encuesta tampoco. Una encuesta es una parte del proceso de participación, pero en sí misma no es la participación ciudadana. Es una herramienta, la encuesta es una herramienta. Y tampoco es una finalidad en sí misma la participación, sino es una parte de la toma de decisiones para que un pueblo, podría hablar un pueblo porque Tibia es un pueblo y es lo que intentamos hacer aquí, funcione.
El segundo objetivo específico que hemos dicho es gestionar de manera más eficaz las políticas públicas. Pues, ¿cómo se puede mejorar la eficiencia de las administraciones mediante la participación? Pues la participación nos da una mayor capacidad de diagnóstico, porque a veces trabajamos encerrados en las oficinas y no conocemos, nos cuesta a veces conocer la realidad o tener datos y tener es, eh, escuchar a la ciudadanía de primera mano te da mucha información y te puede hacer que el diagnóstico que tú hagas para resolver un problema sea mejor. Te puede dar soluciones más creativas, porque a veces tomar una decisión y dices: "¿Y cómo resuelvo esto?". Ese feedback que te da la gente te puede ayudar a algo que no se te podía haber ocurrido hacer, y la gente te puede facilitar esas soluciones más creativas. Después, esas decisiones ya no son solo de la parte política, sino son corresponsables con la ciudadanía, se toman a la par. Y lo que os he lo incido mucho en ello, porque al final esas decisiones que se tomen, como son consensuadas, al final son mejor admitidas. Y que es el siguiente, lo siguiente, mayor aceptación de esas decisiones, ¿vale? Eso va a mejorar la eficiencia de la administración. Y el último objetivo específico es que permite a los ciudadanos formar parte del sistema político. Mediante todos esos procesos participativos, los ciudadanos que pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones. Los procesos normalmente no son vinculantes, porque pueden ocurrir, pues luego que no haya dinero, que haya alguna traba y a lo mejor no se puede acabar haciendo. Pero lo que está claro es que sí que se tienen que hacer con la convicción de que se van a hacer. Pero también hay que dejarle claro al ciudadano que a veces puede ocurrir que no se puedan hacer. Por eso estas cosas siempre hay que explicarlas previo a un proceso de participación, hay que explicarla. Todo esto es bueno, vamos a tomar una decisión, pero puede ocurrir que al final no se adopte, pero tiene que existir ese compromiso, porque si no también al final todo va a caer en saco roto y la gente también se va a hartar un poco. Por eso, se tiene que decir, pero se tiene que intentar cumplir. El Un poco incidir en que la participación es muy seria, no es lo que hemos dicho antes, no es una reunión de amigos en el que lo pasemos bien, que también, que puede ser algo positivo para la gente que participa, porque también es un crecimiento personal, o conocer a gente, o relaciones, profesionales o personales y demás, pero que es algo serio. Se tienen que establecer dinámicas de grupo para crear un buen ambiente de trabajo, se tiene que buscar la generación de ideas, la creatividad, que se salir de los moldes establecidos. Se tiene que crear un buen ambiente y se tiene que trabajar de manera seria. Y bueno, aquí un poco algunas lo que no se busca es que reuniones asamblearias o masivas y que hablen siempre los mismos, o que se saquen trapos sucios y se genere conflicto, porque no estamos para, pues tú más o yo más, sino estamos para resolver, trabajar y ir hacia adelante. No, las rencillas pues las resolvemos en otro momento, o las pasamos a otro tipo de reunión. No son tampoco espacios de buen rollo donde saquemos la merienda y estemos contando nuestros problemas, porque lo que vamos a evaluar es una propuesta para tomar luego una decisión que va a repercutir en lo que vaya a ocurrir en mi ciudad, pueblo, o en donde yo viva. ¿Vale? Eh, Luego son talleres en los que todos pueden hablar, y nadie está más legitimado que otro a hablar, ni la opinión de nadie vale más que la de otra persona. Son opiniones, se tiene que valorar a todos por igual.
Y tampoco pueden ser reuniones eternas de muchas horas de trabajo, porque al final eso no lleva a ningún lado. Tienen que ser concisas. ¿Qué es lo que queremos sacar hoy en la reunión? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque las reuniones largas sin un objetivo claro al final se eternizan y no se llega a ninguna conclusión. ¿Vale? Luego, un poco aquí el tema de que los participantes, pues es gente que tiene su tiempo, que no puedes malgastar el tiempo de las personas que están participando, ni y luego tienen que notar que eso les sirve a ellos también para algo, como una experiencia personal, como un beneficio, porque están conociendo gente, están haciendo relaciones, laborales o están obteniendo información o están mejorando también su formación. Ellos también tienen que notar que ellos de ahí también sacan provecho a nivel personal, no monetario, ¿vale? Un proceso participativo, os he puesto aquí las fases que debe de tener. Hay que planificar qué objetivos, qué resultados se van a esperar, hay que hacer la convocatoria, hay que, hay que dar una información previa, hay que hacer un debate, una documentación final, un retorno de si eso ha prosperado y seguir los resultados. Si al final se ha adoptado lo que se ha dicho en esa reunión se ha llevado adelante, hay que ver si eso, los resultados que ha obtenido el haber implantado esa política, esa idea, lo que se haya decidido, ¿vale? Porque tampoco nos podemos quedar en que lo implanto y ya está, ¿no? Hay que aprender que para mejorar siempre en el trabajo hay que implantar algo y ver si eso tiene buena acogida o no y qué se puede mejorar, porque seguro que hay algo que mejorar y no podemos tampoco olvidarnos de ello. Y luego esto es lo que os decía antes, hay veces que no se llega a un consenso con una única idea y, y no pasa nada. Pues es preferible dejar un abanico reducido de posibilidades que enzarzarnos ahí de esas posibilidades, quedarnos con una. A veces no es posible. Y bueno, pues se queda ahí el abanico abierto y ya trabajaremos sobre él y ya veremos. Porque lo que también hay que intentar cuando la gente participa en un proceso de estos es no crear mal ambiente o crear enemistades o crear al final, siempre sale ganando el mismo, siempre al final te quedas, porque entonces el proceso de participación va a ser negativo y no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que intentar siempre que el ambiente sea bueno y siempre prosperar y que eso funcione y que la gente no sea así y diga, pues esto no nos lleva a ningún lado y no vamos a avanzar. Bueno, esto es un poco por qué os he explicado un poco por qué surge la participación y qué es la participación y cómo se puede desarrollar y llevar a cabo. ¿Qué hemos hecho en Tibi? ¿Cómo se ha trabajado en Tibi y hasta dónde hemos llegado en Tibi? En Tibi, cuando empezamos con esto, vimos que había un tejido asociativo consolidado, que había algunos sectores que no están representados en ese tejido asociativo, como en los jóvenes, como son los comercios o los servicios. Actualmente el tema de los jóvenes sigue sin tener asociación, los comercios y servicios, pues creo que es algo que ya se ha creado la asociación, entonces es algo que también hemos avanzado y que se ha mejorado. Luego que existe una dualidad casco urbano-urbanizaciones, que ahí está, eso no puede, pues ahí está el casco urbano, las urbanizaciones, y existe esa dualidad y tenemos que hacer frente a ella y trabajar con ella. Luego hay poco interés en la vida política local. La gente no viene a los plenos, bueno, ahora se están retransmitiendo. Con esa retransmisión ya se están retransmitiendo, eso es igual, posiblemente ya la gente al no tener que acudir al sitio, pues igual sí que está ya más atenta de los plenos y más al tanto de lo que sucede. Pero es algo que también
se ha mejorado, pero que la participación política cuesta mucho. Entonces, esa fue la realidad que nos encontramos y que ya os he dicho que algunas cosas, pues desde que empezamos con esto en el año 2020, pues se han ido mejorando. El primer proyecto de participación que se hizo fue en el año 2020 con una subvención de la Consellería, y el proyecto que se estableció fue un proyecto de participación y fomento del asociacionismo. Y bien, se hicieron algunas cosas. Una de las más significativas fue las primeras jornadas de participación, un poco por intentar que en Tibi pudiéramos empezar a desarrollar todo lo que os acabo de explicar ahora. El objetivo de esas primeras jornadas era incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Un poco que la gente viniera y que perdiera el miedo y que creáramos un grupo de participación. Un poco para lograr esos objetivos específicos que os he mencionado antes. Hicimos eso, hicimos algunas cosas más con ese proyecto, se trabajó un poquito con los jóvenes en aquel momento, se hicieron algunas cosas, se hizo una primera reunión para crear la asociación de comerciantes, una primera toma de contacto, se quedó un poco encima de la mesa. No os lo he puesto aquí, pero sí que se trabajaron varias cuestiones más y se avanzó un poquito, ¿vale? Luego, en el 2021, volvimos a pedir la subvención esta vez a la Diputación Provincial, porque ahora lo lleva la Diputación, pero también con fondos de la Consellería. Viene por partida doble la financiación. Y en esa anualidad se hicieron dos proyectos, uno de participación ciudadana y otro de transparencia y buen gobierno, que eso lo explicaremos la semana que viene. El de participación, lo que se consiguió hacer ese año fue las segundas jornadas de participación, que ahí en vez de hablar un poco de lo que es la participación y demás, allí ya lo que incidimos fue en hacer algunos talleres, sobre todo de presupuestos participativos hicimos, y un poco que la gente ya empezara a darnos sus ideas de qué se podría hacer y demás. Y algunas de las cosas que salieron de esos talleres en el presupuesto del año siguiente se tuvieron en cuenta. Algunos de esos resultados que tuvimos en los talleres de esas jornadas se aplicaron. Creamos el portal de participación, el reglamento de participación, el Consejo Social de Participación, el Servicio de Atención Ciudadana y el Defensor de la Ciudadanía, que ahora luego os explicaré un poquito todas estas cosas, porque quiero también unirlo con la subvención de 2022, que también la pedimos a Diputación. También hicimos dos proyectos, uno de participación y uno de transparencia. Y en el de participación, ahí seguimos trabajando con el fomento del asociacionismo, seguimos trabajando con el Consejo, desarrollando el Consejo Social de Participación, y se intentó crear un espacio integrador al servicio de los ciudadanos, pero eso no se pudo llevar a cabo. En el año 2023 la subvención no se pidió, el 2023 se ha parado un poquito, pero ahora hemos retomado, en el 2024 hemos retomado con la nueva concejalía, hemos retomado el trabajo y continuado con todo esto. Esta jornada un poco estaba hecha para hacer un recordatorio de todo lo que hemos trabajado hasta ahora y ver un poco y contar con vosotros para ver qué podemos seguir haciendo, que era mi idea un poco al final de esta charla, un poco después de explicaros todo lo que hemos estado haciendo, por dónde queréis que sigamos. Pero bueno, llegaremos a ello. En la participación es muy importante que la web municipal esté activa, esté con mucha información, para que los ciudadanos tengáis acceso a toda esa información del ayuntamiento. Y se está haciendo, y se está modificando, y se están cambiando cosas y se está trabajando. También hay un apartado específico para la participación ciudadana.
Una de las cosas más importantes que creo que sí que se ha hecho ha sido el reglamento de participación, que se aprobó en el pleno del 18 de octubre del 21, se publicó en el boletín de enero del 22 y lo tenemos vigente. Y lo tenemos ahí, que es lo que nos permite, lo que nos ha permitido todo lo que os voy a contar a continuación para que lo podamos hacer a partir de este reglamento. Os he hecho, si queréis una copia, la puedo facilitar y la colgaremos en la página web, pero os he hecho aquí un resumen de los contenidos del reglamento. La primera parte es un poco las bases jurídicas, la normativa de la que sale todo esto, que os la he comentado antes, pues en el reglamento también se explica, se expone toda la normativa de la que sale todo esto. Explicamos lo que es la participación ciudadana y los principios fundamentales de la participación. En el título preliminar se dice el objeto, y el ámbito de aplicación. El título 1, que es uno de los más importantes, se habla del derecho de la información y comunicación que tienen los ciudadanos, del derecho de petición y reclamación, del derecho a participar en los órganos de identidad municipal, del derecho a organizarse colectivamente, del derecho a la gestión participativa, procesos participativos y de los presupuestos participativos. Cada uno de estos capítulos tiene una serie de artículos donde se desarrolla todo esto. El título 2, que a mí me parece que el título 2 lo tenemos bastante conseguido. Se ha creado el Consejo Social de Participación, los consejos sectoriales y territoriales están definidos, no se han creado, pero están definidos, y el Defensor de la Ciudadanía. El título 3 son otras formas de participación, como el voluntariado, que lo hemos desarrollado bastante, ahora os lo explicaré, y luego las disposiciones adicionales. Bien, el Consejo Social de Participación se aprobó en el Pleno del 26 de abril del 2022, pero tenemos que renovarlo. Era también uno de los objetivos de esta tarde, un poco intentar renovar este Consejo de Participación y contar con vosotros para hacerlo. Luego, las asociaciones de TIBI, que hay bastantes, que se han ido creando, que se ha creado alguna más, pero ese sustento de asociacionismo que tenemos es muy importante y está ahí, y en el reglamento se han recogido un poco cómo tienen que funcionar estas asociaciones. Y en la página web vamos a recogerlas a todas, la información de todas, y estarán ahí porque es una pieza fundamental en este proceso. El voluntariado es otra de las cosas que más se ha desarrollado en TIBI, con ayuda de la Cruz Roja. Por un lado tenemos el voluntariado de carácter medioambiental que gestiona directamente la Cruz Roja y que se han hecho bastantes actividades, y luego los programas de carácter social que se llevan desde los servicios sociales municipales, que ahora se han mancomunado, pero que se siguen trabajando en estos programas. Tenemos el Enrédate contra la soledad no deseada, donde voluntarias acompañan a mayores que se encuentran solos a hacer pues tarea. Aquí hay gente que lo sabe, que participa, que son voluntarios. Hemos hecho también un programa de éxito escolar. Este año no se va a hacer, pero porque no puede ser, pero se ha hecho durante 2 anualidades. Y el programa Crece, que lo gestiona directamente la Cruz Roja, y que cuando hay fondos pues se van haciendo cosas. Ahora lo último, se ha hecho un mural y se van haciendo cosas de manera voluntaria y que ayudan sobre todo en este caso a nuestros mayores. Y luego el portal de participación, que es lo que os iba a comentar, que os iba a contar. Pues el portal de participación lo tenemos ahí y es el portal que pretendemos usar para desarrollar esos procesos participativos, consultas. Alguna consulta ya se ha hecho, pero bueno, que queremos que sea más activo y que la gente, a veces contestar de manera telemática, virtual y demás, es mejor que hacerlo de manera
presencial y creemos que esto sí que va a tener buenos resultados, que sepáis que está ahí y que no os he puesto las subvenciones que hemos pedido este año y que nos han concedido, que también es de Diputación, y que estamos desarrollando 2 proyectos, uno de participación, donde está incluida esta jornada, y otro de transparencia, que os explicaré la semana que viene. Y luego también hay un apartado específico para mejorar todos estos canales, que también nos han concedido una subvención. Así que con esas 3 líneas otra de las cosas que vamos a hacer es, mejorar todo lo que es, la web y los portales que tenemos, como este de participación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué es importante la implicación de la ciudadanía de Tibi en la toma de decisiones? Pues porque con vuestras aportaciones lo que se pretende conseguir es consensuar un camino para que este pueblo vaya por donde los ciudadanos queréis que vaya. Y ahora es donde vosotros debéis hablar y donde quería yo que hablarais vosotros y viéramos un poquito qué podemos hacer o cómo podemos activar ese consejo social de participación, cómo queréis que se siga.